Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Marcos Alexis Hernández Jiménez y estudio en el Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala. Concretamente en la Ingeniería en Alimentos. Y hoy te voy a hablar un poco sobre su historia. Como puedes ver aquí, tengo una línea del tiempo. Y te voy a hablar sobre cada una de las fechas que tuvieron gran importancia para que hoy en día la industria alimentaria sea lo que es hoy. Empezamos. Empezamos en el año 50.000 a.C., la fecha del descubrimiento del fuego. En esta fecha el ser humano descubre por primera vez el fuego y se da cuenta que con él puede cocinar los alimentos y comérselos de una manera más sabrosa, mejor posible. Continuamos con la siguiente fecha, que es el 30.000 a.C. En esta fecha se inicia la búsqueda de alimentos. El ser humano comienza a buscar alimentos que se encuentran a su alrededor, que son frutas, pueden ser raíces y hortalizas. Después nos vamos al 9000 a.C. Inicia la edad de oro de los alimentos, que es cuando el ser humano empieza a buscar alternativas para alimentarse. Que pueden, como anteriormente ya lo dije, pues empieza a buscar en su tiempo pues buscó hortalizas y ese tipo de cosas, y después la caza y ese tipo de cosas. Después, en el año 8000 a.C., inicia la agricultura. En esta fecha el ser humano empieza a domesticar animales y domestica las plantas. Empieza a hacer sus propios cultivos y empieza a trabajar en lo que es la ganadería. Después nos vamos al 6000 a.C., que es donde inicia el consumo de sal. Se inicia el consumo de sal en Grecia. Y de hecho fueron los primeros que ocuparon la sal para el comercio. Después nos vamos al 4000 a.C., donde Hipócrates habla sobre los alimentos. Y una de la frase que dejó es que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Después, en este mismo año, 4000 a.C., se crea el yogurt y la cerveza. En China se crea el yogurt y queso, y en Egipto se produce la cerveza y el pan. Como podemos ver, acá tenemos una imagen, tenemos imágenes diferentes de las diferentes fechas. Pasamos a las siguientes fechas. Estamos ahora en el 3343 a.C., donde se da el origen de la rueda. En sus inicios, la rueda no se ocupaba principalmente para transporte, sino que era un utensilio que se usaba normalmente para práctica de alfarería y ese tipo de cosas. Después nos vamos al 2500 a.C., donde inicia el uso de metales. En esta fecha se empiezan a utilizar los metales para la domesticación de animales y creación de diferentes tipos de herramientas. En el 1800 se empieza con la fermentación de cereales, que es cuando concretamente ya se empieza a ver que las levaduras se pueden ocupar para fermentar cereales, que es en la producción de pan, y la fermentación de cebada para producción de cerveza. En el 1000 a.C. Comienzan el hielo se empieza a usar como conservador o para mantener más frescos los alimentos. En el 850 a.C. Se descubre el café. Por casualidad, alguna persona, no se sabe quién, descubrió el café y de esta manera pues el café se empieza a usar como bebida y se empieza a comerciar. Después, en el 500 a.C., se empieza a usar el estiércol, se usa el uso del abono, se empieza a usar estiércol para el abono el abono de las plantas, de los cultivos. Después nos vamos al 218 a.C., el olivo como cultivo. Se empieza a utilizar el olivo como
en Roma se empieza a usar el olivo como un cultivo para producción de aceite, pan y vino. En el 170 a.C. se inician las primeras panificadoras en Roma. Y como pueden ver, pues acá tenemos fotos, imágenes, evidencias de lo ocurrido en esas fechas. Pasamos a las siguientes. Aquí pasamos después de Cristo. Entonces, 711 es la introducción del comercio. Se empieza a comercializar el azúcar, la seda, el café y la sal. Y se empiezan a buscar medidas para transportarlo a los diferentes lugares en los que se vendía. Después de esto, en el 1492 se produce el descubrimiento de América, que la mayoría pues, de nosotros ya lo conoce. Pues, se suponía que se buscaban más rutas para el comercio y dieron con el nuevo continente, que esto facilitó o dio nuevas rutas de comercio pues para los comerciantes. En el 1500 surgen los apuntes de Da Vinci. Da Vinci empieza a hacer apuntes sobre el uso de azúcar en la cocina tradicional. En el 1525 surge el primer mesón en México. Acá tenemos una imagen que es del primer mesón en México. Un mesón en esos tiempos era como un lugar al que la gente podía ir a comer, a comprar pues, comida. En el 1765 se crea el primer restaurante. Concretamente en París se abre el primer restaurante y pues se hace famoso. En 1831 ocurre la cuantificación de energía. En este momento, en esta fecha, Carl von Voigt inició una investigación sobre la cuantificación de las calorías en los alimentos. En 1840 inicia la revolución industrial, que como la mayoría de nosotros ya sabemos, es el cambio drástico de la producción manual y artesanal a la producción con maquinaria y industrialmente. Y en este mismo año, en 1840, Carl von Voigt culmina su investigación sobre la cuantificación de calorías en los alimentos. Después, en 1864, se da a conocer por primera vez la pasteurización, que pues la mayoría de nosotros ya sabemos a qué se refiere pasteurización o quién inventó. Louis Pasteur, un químico francés, la dio a conocer por primera vez en ese año, 1864, la realizó en ayuda de otro colega. No tengo su nombre, pero la realizó con ayuda. Después, cierto. No tengo una fecha exacta, pero después de la creación de la pasteurización, se crea la olla express. No sé exactamente en qué fecha ni quién la creó, pero se crea la olla express y es de los primeros artefactos que se ocupan para que la cocción de los alimentos sea más fácil. En 1886 se da la creación de Coca-Cola, que todos nosotros sabemos que es una Coca-Cola. Pues el farmacéutico John S. Pemberton intentaba crear un jarabe que ayudara a las infecciones estomacales y además fuera un energetizante. La primera tienda en comercializarla, no fue una tienda, fue la farmacia Jacobs Pharmacy, la farmacia Jacobs. En 1894 se da la evolución de las industrias alimentarias.
en ese tiempo, pues se crean los alimentos que hasta hoy en día nosotros seguimos consumiendo, como son el chocolate en polvo, la leche en polvo y diferentes enlatados. En 1905 se da la creación de Nestlé. Esta empresa fue fundada por Henry Nestlé, que pues hoy en día es una empresa muy famosa. De hecho, esta empresa fue creciendo a lo largo del tiempo. De hecho, su mayor crecimiento se dio durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Después nos vamos a 1923, donde se da la fundación de Mendelez, que fue fundada por Thomas H. Malnerne. Esta fundación se creó principalmente para el acopio de las industrias que comercializaban helados. Entonces ahí estas industrias iban a buscar refugio o se unían a esta empresa, que es Mendelez. En 1929 se da la hambruna y la crisis mundial por la Segunda Guerra Mundial, que fue muy difícil para millones de gente, millones de personas que perecieron y sufrieron mucho por esta situación, la hambruna y la crisis mundial. No había dinero, no había comida, no se daban abasto debido a esta situación que fue la Guerra Mundial. Después, en 1930, se da la fundación de Unilever. Anton Jürgens fundó la primera fábrica de margarina en el mundo, y después otra persona fundó la propia también, y después estas dos productoras de margarina se unieron para crear Unilever. Después nos vamos a 1940, donde se da la explosión de la comida rápida. En esta fecha concretamente se empieza a hacer famosa porque el ser humano siempre ha buscado comodidad. Entonces la comida rápida se hizo muy conocida porque ya no tenías que ir al restaurante y esperar a que te dieran la comida, sino que desde tu propio automóvil llegabas a un lugar, pedías tu comida e inmediatamente te la entregaban. Entonces ganabas tiempo, o sea, ya no perdías tiempo esperando que te dieran tu comida, y era bastante barata. De hecho, se hicieron muy famosas en ese tiempo las hamburguesas. Después, en 1945, se crea la FAO, que es hasta el momento un organismo que es parte de la Unión de las Organizaciones, de la Organización de las Naciones Unidas. Es un organismo parte de este otro organismo que se encarga principalmente de resolver los problemas sobre la alimentación en los diferentes países. También es un congreso donde se juntan las diferentes naciones y hablan sobre diferentes acuerdos sobre comercio y este tipo de cosas con respecto a los alimentos, claro. En 1950 explota el siglo XX. En el siglo XX se dan las nuevas formas de producción y preparación de alimentos. En este punto del siglo XX, los alimentos son muy criticados, ya que estos alimentos provocan cáncer, provocan diabetes y enfermedades cardiovasculares. También provocan, debido a su preparación, que la persona que los consume engorde demasiado y por lo tanto tenga estos problemas. Por esta razón, pues, estos alimentos que salieron a partir del siglo XX ya no son, pues, para nada, no, aportan calorías, pero aportan demasiadas calorías al ser humano, entonces son algo dañinos. Por último, en 1965 se da la creación de PepsiCo. PepsiCo es la unión de Frito-Lay con Pepsi-Cola Company. Estas empresas se unen y se crea PepsiCo. Y por último, como dato final, empezamos con el siglo XXI, que hoy en día se está viendo mayormente la creación de alimentos orgánicos que ayuden al cuerpo.
porque como les decía, en el siglo XX empezó la creación de alimentos que normalmente hacen daño al cuerpo, y hoy en día, en el siglo XXI, ahora la industria alimentaria se está concentrando mayormente en la producción de alimentos orgánicos que ayuden al cuerpo y que no produzcan ningún daño ni al ambiente ni al propio ser humano. Y pues esto es todo. Espero que les haya parecido interesante, que les haya gustado y pues sobre todo que les haya despertado la curiosidad sobre esto que es algo muy interesante, la industria alimentaria, que pues aunque no lo parezca es de las más importantes en el mundo, ya que sin ella pues no tendríamos muchos de los productos que tenemos hoy en día, que son pues chetos, o sea, son básicamente productos chatarra, que como les digo, que nacieron en el siglo XX. Pero bueno, esto fue todo. Gracias. Denme un like y suscríbanse.